Muy buenos días. Vamos a iniciar el estudio de la lección del día de hoy, martes 20 de febrero. Empezamos con una breve oración. Amante y bondadoso Dios, gracias por permitirnos estudiar tu palabra. En breve momento vamos a abrirla, queremos entenderla y comprenderla. Danos de tu Espíritu Santo para entenderla. En Jesús, amén. Muy bien. Título del día de hoy: La prueba del Señor. En el Salmos 81, 7 al 8 hay un mensaje de parte de Dios para su pueblo. Él dice: en la calamidad clamaste y yo te libré. Te respondí en lo secreto del trueno, te probé junto a las aguas de Meriba. Oye, pueblo mío, y te amonestaré, Israel, si me oyeres. Aquí hay una invitación de parte de Dios. Dios habla, Dios amonesta, Dios nos exhorta, Dios trata de corregirnos siempre. Pero también depende de nosotros tomar la decisión de escucharlo, de atender a su voz. Entonces seremos amonestados con sus palabras y obviamente tendremos la oportunidad de corregir nuestro proceder. Salmos 95 del 7 al 11 dice: porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Si oyeres hoy su voz, que no endurezcamos nuestro corazón. En esta parte del Salmos 95 del 7 al 9 hay una experiencia del pueblo de Israel. Dios le pidió al pueblo de Israel que cumpliera una misión, pero el pueblo no estaba listo, no estaba preparado, no tenían la fe suficiente para poder llevar a cabo la misión, y entonces, en su falta de fe, en su falta de confianza en Dios, decidieron no actuar conforme Dios les estaba pidiendo. ¿Qué fue lo que pasó? Dice la Biblia que Dios estuvo disgustado con la nación 40 años y les dijo que no iban a entrar en su reposo. Todos sabemos la historia. Los que salieron de Egipto no entraron prácticamente. La mayoría murió en el desierto y fue una sentencia de parte de Dios. 40 años los dejó en el desierto hasta que toda esa generación murieran. Sin embargo, solamente 2 personas entraron. Las personas que se mantuvieron con la esperanza viva, con la fe puesta en las promesas de Dios, más que en las circunstancias aparentemente adversas, mirando más lo que Dios prometía, lo que Dios ofrecía, que lo que humanamente se creía o se veía que se podía alcanzar. Y en el tercer texto se nos menciona la experiencia de José. Vemos que José, todos conocemos la historia de José. José fue vendido como esclavo, fue tentado por la mujer de, ¿cómo se llamaba? Potifar. Se mantuvo fiel y por su fidelidad fue a parar a la cárcel. Y al final todos sabemos cómo termina la historia. Termina Dios bendiciéndolo, Dios exaltándolo, él convirtiéndose en amo y señor prácticamente de Egipto. Y ya después, al final, cuando todo había pasado, podemos darnos cuenta y ver que realmente todo obró para bien, que al final Dios tenía un plan, que al final Dios tenía un propósito. Pero si nos hubiésemos encontrado con José mientras estaba preso, mientras estaba encarcelado, pues obviamente quizás hubiésemos pensado: no, pues los sueños que tenías de pequeño no eran reales. José nunca supo realmente que Dios tenía pensado para él, pero había tenido sueños en la infancia que le habían hablado acerca de un posible futuro. Sin embargo, eran solamente sueños y pudo haberse quedado en esa idea, ¿no? De que solamente era un sueño. Pero todo se vio, el plan de Dios se reveló hasta el final, después de que había pasado lo más difícil, ¿no? Siempre así pasa en la vida, en las pruebas y en las dificultades. En los momentos cuando estamos pasando por la parte más oscura, la parte más difícil, no logramos discernir el plan de Dios, no logramos ver realmente qué es lo que Dios tiene para nosotros, sus proyectos. A veces pasa el tiempo y pareciera que
Si hicimos oraciones mientras estábamos en nuestro momento más oscuro, si hicimos plegarias mientras estábamos pasando por momentos adversos, pareciera que Dios no las escuchó y se quedan allí como si nunca las hubiéramos hecho. Sin embargo, al pasar del tiempo, como van pasando los meses, los días, los años quizás, de repente empezamos a ver cómo Dios realmente, en realidad, nunca se olvidó de nuestras plegarias, nunca se olvidó de nuestras oraciones y empezamos a ver respuestas de parte de Dios a oraciones que hicimos en nuestros momentos más oscuros, cuando pensamos que Dios no nos escuchaba. Entonces, pero eso solamente pasa hasta después, cuando ya el tiempo pasó, cuando pareciera ser que ya, este, que ya las cosas cambiaron y ya empezamos a ver que realmente Dios sí nos estaba escuchando, pero tenía un plan, tenía un proyecto, tenía un propósito y nos estaba guiando hacia ese propósito, pero muchas veces no se logra ver. Es muy difícil poder verlo y poder visualizarlo y muchas veces la confianza falla, la fe falla en esos momentos, como le falló al pueblo de Dios cuando por falta de fe y por falta de confianza no entraron. Pero ahí pasa algo maravilloso, que a pesar de su falta de confianza en Dios y a pesar de que no entraron y no obtuvieron la promesa que Dios les ofrecía, a pesar de todo, Dios nunca los abandonó. En el desierto, más adelante, cuando ya iban casi de salida, Moisés habla al pueblo y dice: durante 40 años yo estuve cuidando de ustedes y su calzado nunca se envejeció, su ropa nunca se desgastó, y empieza a mostrar y hablar sobre un montón de cosas, ¿no? La comida, Dios se las daba todos los días, caía el maná, y los alimentaba, por así decirlo, de manera gratuita, porque en el desierto, pues, ¿qué vas a comer? Hay prácticamente lagartijas y cosas así, ¿no? Digamos, vegetación casi no hay. Entonces, podemos darnos cuenta que al final Dios, este, no los abandonó, a pesar que aparentemente los dejó allí abandonados en el desierto, pero siempre estuvo al pendiente de ellos a pesar de todo. Entonces siempre pasa así. A veces, aunque fracasemos en la prueba, a veces, aunque aparentemente no alcancemos, y no aparentemente, porque muchas veces no alcanzamos la expectativa de Dios, lo que Dios quiere lograr. Sin embargo, en nuestra falta de fe, Dios no nos abandona y no nos desampara y sigue estando al pendiente de nosotros, como estuvo al pendiente del pueblo de Israel en el desierto, donde no le faltó calzado, no le faltó comida, no le faltó vestido. Y lo mismo pasa en nuestra vida. Dios nos sigue cuidando a veces, aunque nuestra fe falte en los momentos de prueba. En el caso de José vemos un ejemplo, ¿no? De alguien que no falló en la fe, y qué bueno, porque sí hay, o sea, el ejemplo de José nos muestra que sí se puede vencer, sí se puede permanecer firme en la confianza. Eh, en el caso de José, nosotros vemos que fue tentado para que violara la ley de Dios y traicionara a su amo, pero él se mantuvo firme y dio evidencias del poder elevador del temor de Dios en la respuesta que dio. Dice: aquí tenemos un ejemplo para todas las generaciones de creyentes que habrían de vivir sobre la tierra. Aunque estén expuestos a la tentación, debieran saber que hay una defensa al alcance de la mano, y que si finalmente no reciben protección, será por su propia culpa. Es decir, Dios está dispuesto a extender su mano, Dios está dispuesto a ayudarnos. Si al final del día no recibimos esa ayuda, no es porque Dios no nos la ofrezca, sino más bien porque nosotros no quisimos recibirla. Dice: Dios será un pronto auxilio y su espíritu será un escudo. Aunque estemos rodeados de las más terribles tentaciones, hay una fuente de fortaleza a la cual pueden recurrir para resistirlas. Nosotros podemos ver en el caso de José cómo Dios lo hizo pasar por momentos muy angustiosos. Primero lo separó de su padre, lo separó de sus hermanos. Y digo, Dios lo separó porque Dios permitió que esas circunstancias pasaran. Fue vendido como esclavo, hizo trabajo de esclavo, imagino trabajo rudo, trabajo pesado.
a los que no estaba acostumbrado y sin embargo tuvo que acostumbrarse en circunstancias difíciles. Eh, Fue metido a la cárcel injustamente y todo. Si no hubiésemos conocido el final de la vida de José, si no lo conociéramos nosotros como seres humanos, nos preguntaríamos por qué Dios permite que una persona buena, que una persona fiel, que una persona leal le vaya tan mal en la vida, ¿no? Eh, Solamente al final podemos darnos cuenta de que Dios lo estaba preparando para ocupar un lugar importante. Todo ese sufrimiento que José vivió, todas esas circunstancias difíciles y él mantenerse fiel bajo las circunstancias más adversas, lo prepararon para poder ocupar un día un lugar en los, por así decirlo, en los lugares de mayor autoridad que pudo haber tenido en aquel tiempo, y aún rodeado de muchas tentaciones, rodeado de muchas oportunidades de fallarle a Dios o de pecar. Él se mantuvo fiel porque había sido preparado con tiempo, había pasado por las circunstancias más adversas que fueron refinando, que fueron puliendo, que fueron perfeccionando esa dependencia de Dios, esa confianza en Dios, esa relación con Dios, que le permitió mantenerse leal en las circunstancias más difíciles. Entonces dice, José sufrió porque no quiso claudicar, había puesto su reputación y sus intereses en las manos de Dios, porque fue difamado, ¿no?, de intentar violar a la esposa de Potifar. Y aunque se permitió que fuera afligido por cierto tiempo para prepararlo con el fin de que ocupara un puesto importante, el Señor protegió esa reputación que había sido ensombrecida por una malvada acusadora, y más tarde, a su debido tiempo, permitió que esa influencia, esa reputación resplandeciera. Dios usó incluso de la prisión como un camino que lo conduciría a su más grande elevación. Dice, la virtud proporcionará a su debido tiempo su propia recompensa. Entonces, al final del día, nosotros podemos ver que Dios nos conduce por circunstancias y muchas veces en la vida no las vamos a entender y muchas veces nos vamos a preguntar quizás ¿por qué? ¿Por qué me pasa esto? Aunque no estemos en los malos caminos, aunque no seamos desobedientes a los mandatos de Dios, es posible que como José, Dios nos haga pasar por momentos en los cuales quizás en algún momento nos sintamos tentados a dudar de que Dios realmente nos conduce, nos sentamos tentados a preguntarnos por qué Dios permite que pase esto, pero nunca sabemos, quizás Dios nos está preparando para algo más adelante. Quizás Dios tiene un plan, quizás Dios tiene un proyecto y siempre debemos de creerlo así porque para cada persona Dios tiene un plan y Dios tiene un propósito. Aunque a veces la fe falla en medio de la prueba, aunque a veces la fe falla en medio de la dificultad, como aquella generación que quedó en el desierto, nosotros podemos también tener la certeza de que a pesar de que no entraron en el reposo, es decir, no alcanzaron la promesa de entrar a la tierra prometida, de toda manera Dios no los abandonó en el desierto y estuvo con ellos. Y yo no puedo decir que esa gente se perdió, porque Moisés tampoco entró, Dios tampoco, por su pecado, tampoco le permitió entrar a la tierra prometida. Pero sabemos que a pesar de que no entró a la tierra prometida, a pesar de que a Moisés se le prohibió eso por un pecado también que había cometido, nosotros sabemos que, por lo que dice el Nuevo Testamento, que Moisés fue resucitado por Dios y Moisés se encuentra en el cielo. En el monte de la transfiguración apareció Elías y apareció Moisés. Entonces Moisés está vivo, Moisés entró a un lugar mejor, aunque no haya entrado a la tierra prometida. Entonces yo no puedo decir que esa gente que falló en su fe y en su confianza en Dios y no alcanzó la promesa en su tiempo y tuvo que morir en el desierto, no podemos decir que se perdió toda esa generación. Yo más bien me inclino a creer que Dios, al igual que a Moisés, les dio un lugar y los hizo descansar y les preparó un lugar mejor. Y estoy seguro que a nosotros también nos dará un lugar mejor. Hay un texto que se me viene a la mente. Había un sacerdote que se llamaba Josué
Dios le dijo, si me eres fiel, entre estos que están aquí te voy a dar un lugar. Y creo que a nosotros también nos dice lo mismo. Si somos fieles a Dios y nos mantenemos leales a Él, si caminamos con Él y perseveramos en las promesas que Él nos ha dado, eh, Dios nos preparará un lugar a su lado, un lugar junto a Él. Estaremos con Él, y esa yo creo que es la más grande expectativa del cristiano, ¿no? El mayor ideal, poder estar algún día con nuestro Dios, poder estar algún día con nuestro Creador y permanecer a su lado. Que Dios nos bendiga este día y nos veremos en el próximo video.